Bueno, vamos a retomar porque así no perdemos mucho tiempo y donde nos habíamos quedado. La doctora. Volvemos al HLA, no es tan fancy como los fármacos pronósticos, pero bueno, vamos a intentar pasarlo al menos aprendiendo cosas. Esta es un poco, lo paso rápido, la agenda que seguiremos ahí como un poco de teoría y luego lo que más nos interesa son los casos, que Fran ha traído unos, yo otros, pero bueno, podemos comentar lo que queráis y sobre todo aprovecharnos de él, que sabe mucho y hacerle muchas preguntas. Entonces, os decía antes que trataros de convencer por qué es interesante este taller y por qué lo traemos aquí. Y decíamos que teníamos que entendernos con el inmunólogo, hablamos lenguajes diferentes, pero tenemos que entendernos. La otra cosa que os quería decir era que todos tenemos pacientes que están en lista de espera o van a estar o te preguntan, ¿no? Estás pasando a la sala de diálisis, ¿por qué se ha trasplantado el de al lado y yo no? Y tenemos que darle respuesta a estas preguntas. La otra cosa que tenemos que hacer, y por eso es relevante, es mejorar el acceso al trasplante o al menos no disminuir las posibilidades de que un paciente acceda a trasplantarse y luego ya cosas más futuribles como hacer una inmunosupresión un poco más individualizada y mejorar los resultados. Es un poco pretencioso por mi parte hablar de teoría de inmunología y de sistema HLA, ¿no? con inmunólogos expertos, pero bueno, lo que yo he aprendido de ellos os lo trato de transmitir y al final lo he intentado reducir a, como los nefrólogos somos un poco menos listos que los inmunólogos, a las 5 cosas básicas que yo más utilizo para aprender y entender el sistema HLA. Al final lo he dejado en 5 y los inmunólogos dirán, pues está loca, pero bueno, por algún lado teníamos que recortar y estos son los que yo más utilizo. Lo primero es que tenemos que saber que el sistema HLA, su función fisiológica es presentar péptidos a los linfocitos T, es la diana de reconocimiento antigénico y tenemos 2 clases, ¿vale? La clase 1 y la clase 2. La clase 1 siempre un poquito más fácil, como veis aquí, porque tienes dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta 2 microglobulina, que a Dios gracias no es polimórfica y esta pues no nos interesa porque va a ser igual en todos los individuos. Y en la clase 1 tenemos A, B y C. Y la clase 2, que siempre es un poco más compleja, como veis aquí, con 2 cadenas, cadena alfa y cadena beta, y hablamos de DR, de Q y de P. Y como digo, con 2 cadenas, salvo DR, que la cadena alfa no cambia entre los individuos, el resto sí que lo puede hacer. Y esto es relevante, como podemos ver luego en algún caso. La clase 1 la encontramos en la mayor parte de las células nucleares del organismo, presentan sustancias endógenas a los linfocitos CD8, mientras que la clase 2 está más en las células, digamos, más especializadas, ¿no? Linfocitos B y células presentadoras de antígeno, y presentan fundamentalmente sustancias exógenas a los linfocitos CD4. La segunda característica del sistema HLA que tenemos que tener en la cabeza es que se hereda en codominancia, ¿vale? Entonces, heredamos un haplotipo de nuestro padre y un haplotipo de nuestra madre. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, cuando estamos estudiando, por ejemplo, una pareja de donante vivo, padres a hijos o hijos a padres, al menos van a compartir la mitad de su haplotipo, ¿no? Y si no lo comparten, pues hay un problema, que no es nuestro, pero tenemos un problema, sí. Y esto te puede llevar a tomar decisiones, ¿no? A la hora de decidir por qué pareja empiezas a trabajar. Además, el sistema HLA se codifica en el brazo corto del cromosoma 6. Esta información no es relevante, pero bueno, está bien saberla, ¿no? Y sí que es relevante, como veis aquí, que están representados todos los locus. DR y DQ están juntitos en el cromosoma, ¿vale? Entonces tienden a heredarse de forma conjunta. ¿Y esto por qué nos puede servir? Pues nos puede servir porque conociendo el DR de un donante o de un receptor, podemos estimar por frecuencia poblacional qué DQ va a ser, ¿vale? Y yo creo que luego también podremos ver algún ejemplo. Y
Claro, las técnicas de tipaje de HLA también han evolucionado mucho y Fran nos hablará de ellas, de tal forma que hemos pasado de técnicas serológicas a técnicas de biología molecular y ahora los inmunólogos son capaces de darnos todas estas cifras detrás del HLA locus A, ¿vale? Afortunadamente, en trasplante, de momento, solo trabajamos hasta nivel alélico y veremos qué pasa en el futuro. Con lo cual, hemos pasado de estos tipajes, ¿no?, a todo esto con un denominador de 18 que es dificilísimo de decir, de escribir, de que te lo dicte. Tengo un donante que es A, asterisco 1101, B, no sé cuánto, DP, y todo se hace como más complejo, ¿no? Y como digo, luego Fran pues entrará un poco en explicarnos todo esto. ¿Y esto por qué es relevante? Este estudio me gusta mucho porque es del grupo de Leuven, de Martin Nassem, y ellos lo que hacen es que cogen a sus 1000 trasplantes, que los tienen tipados en baja resolución, y ellos dicen, vale, pues de estos 1000, ¿cuántos tienen anticuerpos donante específicos? Vale, pues tienen 140. O sea, 140 tienen anticuerpos donante específicos pretrasplante. Estos mismos 1000 yo los tipo en alta resolución y vuelvo a analizar los que tienen anticuerpos donante específicos. Y me doy cuenta que de los 140, 32 yo había asignado mal un anticuerpo donante específico porque no tenía bien el tipaje, ¿no? Y ellos lo demuestran en esta tarta, como veis aquí, la mayor causa de asignar un DSA que realmente no lo es porque no tienes un buen tipaje en alta resolución, con lo cual estábamos clasificando mal a casi el 23% de los pacientes. La cuarta característica del sistema HLA es que es altamente polimórfico, ¿vale? Y cada año se van descubriendo montones y montones de alelos. Y claro, este polimorfismo pues hace que sea el responsable, ¿no?, y hacer su trabajo bien de reconocer los agentes extraños, con lo cual cuando nos enfrentamos a estos agentes extraños pues nos sensibilizamos o tenemos el potencial de sensibilizarnos, embarazos, transfusiones y trasplantes. Esta es una foto que luego, si queréis, entramos de las técnicas de detección de anticuerpos. Hay técnicas celulares y técnicas en las que estamos instalados ahora en fase sólida. Yo creo que son complementarias, que las debemos conocer y utilizar y nos aportan información, yo creo que todas. O sea, no es mejor unas que otras y creo que tenemos que conjuntarlas todas para poder hacer la interpretación del riesgo inmunológico. Con lo cual, el ejemplo que yo os pongo es, si yo tengo un varón, nunca trasplantado, nunca transfundido, que le hago un single antigen, os he puesto el de clase 1, pero tiene un PRA calculado del 0%, este paciente podríamos hacer un trasplante sin necesidad de esperar a un cross-match físico, por CDC o por citometría de flujo. ¿Podríamos? Sí. ¿Lo hacemos? Sí. No sé. Pero alguna vez casi. Alguna vez casi. Bueno, teóricamente, ¿no?, podríamos hacerlo y podríamos trasplantarlo sin necesidad de consumir el tiempo del cross-match. Y la quinta característica es que el sistema HLA pues, hace este reconocimiento de lo propio y lo extraño. Ya Paul Terasaki lo describió mucho en su teoría humoral, ¿no? Y nos decía que el sistema inmunitario del receptor produce anticuerpos contra lo que no es propio, contra los antígenos no coincidentes del donante, ¿no? Y de ahí nace el concepto de compatibilidad o incompatibilidad, depende de cómo lo queramos ver, entre donante y receptor. Es decir, que si yo me enfrento a este estudio de single antigen y veo que tiene un anticuerpo con una MFI en 3500 y reviso el tipaje del receptor y veo que mi receptor está dando positivo para algo propio. Aquí hay algo que no funciona. Este estudio hay que repetirlo, hay que tratarlo. Lo que nosotros hicimos fue hacer una dilución 1 medio y como veis aquí, pues bueno, la MFI baja y
y seguramente hay un recálculo del PRA. Y esto lo tenemos que saber y hablarlo con nuestros inmunólogos. Y os dejo con Fran, que ahora nos habla de técnicas de tipaje. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al comité organizador por invitarme a este taller que, bueno, yo estoy encantado de por fin poner muchas caras a la otra parte del teléfono y del email. Y bueno, Dolo por también haber contado conmigo y excelente presentación, la verdad. Y has introducido muchas cosas de las cuales yo voy a hablar, como por ejemplo la última diapositiva de detección de anticuerpos que no están ahí en el paciente, y desde el servicio de inmunología tenemos que tener algoritmos perfectamente estructurados para poder diferenciar esa pegada inespecífica y que el resultado que nosotros damos al nefrólogo verdaderamente sea un haloanticuerpo. Pero en primer lugar voy a hablar sobre las técnicas de histocompatibilidad. Y bueno, pues voy a lanzar una pregunta. Esto es un caso real de una guardia que muchos de vosotros hacéis conmigo, y esta en concreto a lo mejor coincidimos. Esto es un donante A positivo, 69 años, 80 kilos, donde bueno, pues, aparecen 3 posibles candidatos que me dice el nefrólogo que quiere cruzar. Y lo primero que me dice, bueno, pues la edad, peso y el PRA. Y entonces la pregunta que yo os lanzo es, ¿a quién de estos 3 pacientes pues, seleccionaríais como candidato para hacerle el trasplante, ¿no? Es decir, nos basamos únicamente en los datos clínicos y en la presencia o ausencia de anticuerpos HLA basados, bueno, pues en el PRA. De momento, ahí dejo la pregunta, y si alguien quiere contestarla, luego la volveré a lanzar. Bueno, pues desde los años 90 sabemos que el HLA importa, ¿no? En principio, como veis, y a día de hoy es lo que más se sigue utilizando, hablamos de compatibilidad entre donante y receptor a nivel del HLA A, B y DR, que como Dolo nos ha introducido, pues forman parte del HLA clase 1, clase 2, etc. Este estudio de los años 90, publicado en el New England, ya hablaba de que aquellos pacientes que recibían un injerto en donde la compatibilidad era total, es decir, compartían los 2A, los 2B y los 2C entre el donante y el receptor, bueno, pues que a los 5 años post-trasplante verdaderamente tenían una supervivencia del injerto significativamente superior a aquellos que ya empezaban a recibir injertos con una incompatibilidad o más, ¿vale? Hablamos, y esto es una cosa que yo os pongo siempre en los informes, y ahora lo veréis, lo de 6 de 6, 5 de 6, ¿no? 6 de 6 cuando mi receptor comparte todos los genes HLA, o empezamos a hablar de 5 de 6, 4 de 6, 3 de 6, 0 de 6, que esto viene siendo lo habitual. Pero hablamos de desde 0 hasta 6 de 6, ¿cuántas incompatibilidades puede aguantar mi receptor o el injerto que le vamos a meter? Bueno, pues nada, este estudio bastante más reciente hablaba de que, perdón, aquí, a mayor número de incompatibilidades, pues mayor riesgo de pérdida de injerto, como es lógico. Modelizaron 2 modelos, el segundo modelo le quitó un poquito de peso al HLA porque introdujo otras variables, pero aún así una incompatibilidad mismatch, es decir, un 5 de 6 presentó un 13% de riesgo relativo de pérdida de injerto versus a un 64% cuando estamos metiendo un riñón que no comparte nada con nuestro paciente. Otro estudio que me ha gustado mucho es, ¿nos quedamos solo con el A, B y el DR clásicos o miramos más antígenos HLA? Y bueno, estos lo hicieron compañeros míos de Inglaterra, recientemente publicado, en el cual han calculado el riesgo relativo por LOCI individual al aumento de desarrollo de los anticuerpos. Y me ha sorprendido muchísimo ver estos 3 LOCI, el clásico de DR, pero el DRB345, 51, 52, 53, y el DQ presentan un riesgo relativo muy alto a la hora de generar anticuerpos. Y todos sabéis que los anticuerpos de novo en el posttrasplante suelen ser sobre todo DQ. Dicho todo esto, otra pregunta. ¿Ha mejorado el grado de compatibilidad entre nuestros donantes y receptores en los últimos 20 años? ¿30 años? Bueno, esto es del CTS estudio europeo, que la respuesta me dejó alucinado. Es decir, desde los años 90 hemos aumentado el número de trasplantes, pero ha reducido, o sea, hemos aumentado hasta un 20% el número de trasplantes incompatibles en los últimos 20 años. Y aquí lo podéis ver, cómo ha disminuido bastante el tipo de los riñones con un alto grado de compatibilidad, y hemos aumentado el número de trasplantes con alto grado de incompatibilidad. ¿Vale? O sea, que estamos trasplantando mucho, pero con poca compatibilidad. Pero, ojo, la tecnología que permite
estudiar este grado de compatibilidad sí que ha mejorado en todos estos años. Desde la segunda mitad del siglo XX, lo que nosotros hacíamos en el laboratorio, yo he tipado de estas maneras, pero ya no se utiliza, es el tipaje serológico. El tipaje serológico lo que nos permite es diferenciar a grandes términos lo que solemos decir el broad y el split, ¿vale? Podemos diferenciar un A1 de un A2, un B7 de un B64 o un DR1 de un DR17. Pero bueno, la tecnología ha mejorado y desde los años 90 tenemos métodos moleculares, ¿vale?, que nos permiten genotipar a los donantes y a los pacientes. En el laboratorio lo que obtenemos es la extracción del ADN y, bueno, hacemos la famosa PCR y aquí es la clásica técnica que se hacía desde que yo era residente, que era la famosa SSP, ¿vale?, donde podíamos hacer el tipaje ABDR. ¿Qué nos permite hacer esto? Podemos distinguir en lo que llamamos grupos alélicos, podemos, Dolo ya nos ha presentado la nomenclatura, nos quedamos al nivel de baja resolución, que es el primer par de dígitos, ¿vale?, en donde podemos diferenciar verdaderamente, oye, pues mi donante y mi receptor, pues es un A1 de un A2, un B7 de un B15, que ya no es un B62, como lo he puesto antes, o un C1 de un C4. Y a nivel de clase 2, pues también podemos diferenciar entre un DR1 y un DR4, ya no hablamos de DR17, sino de DR3, etcétera. Pero ahora vamos más allá y en el 2010 aparece esta metodología, la técnica RT-PCR o tiempo real, que con el COVID se puso tan de moda, que nos permite, esto es lo que hacemos actualmente en ese centro de transfusión para tipar a los donantes de trasplante renal cadáver. Es un pool de 11 genes, los genotipamos a todos, incluidos el DRB345, DQB1, alfa, el DPB y el DPA, en 90 minutos, ¿vale? Y lo digo así con cuidado porque los tiempos luego siempre son relativos. 90 minutos dentro de la maquinita, que conste. ¿Qué nos permite esta técnica? Esta técnica vamos más allá, ya no solo podemos diferenciar entre grupos alélicos, es decir, yo ya puedo decirle al nefrólogo, ojo, el donante no solo es una 0,2, sino que puedo diferenciar en lo que nosotros conocemos como alelos bien definidos. Podemos llegar a afinar y decir, mi paciente tiene una 0,201 y el donante tiene una 0,202, por ejemplo. O un DR1101 de un 1102 o los famosos DQ3, el DQ7, el DQ8 y el DQ9, ¿vale? Esto es un ejemplo del informe de la guardia de la primera pregunta, que estos son los informes que firmo yo, que conste. Y aquí podéis ver, el que ha hecho guardias conmigo reconocerá pues, toda esta información genética y aquí en el observaciones, bueno, toda la información es que añadimos también manualmente, porque a día de hoy el sistema no nos permite hacerlo de forma automática, lo añadimos manualmente en observaciones. Esta es la lista de pacientes que surgió después de hacer la selección de pacientes y, bueno, como veis, pues muchas X rojas, 3 pacientes se beneficiaron de esta selección en conjunción con el nefrólogo y una vez que seleccionamos a los pacientes, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, vamos al laboratorio y hacemos el famoso crossmatch. Yo personalmente me encanta hacer crossmatch real, ¿vale? Porque es un in vivo, estamos viendo si hay citotoxicidad, ¿vale? Extraemos los linfocitos, generalmente de sangre periférica, los incubamos en las famositas placas de Terasaki y esto lo revelamos en el microscopio y es tan sencillo como un semáforo. Si nos sale rojo, pues no podemos trasplantar y si nos sale verde, pues seguimos con el trasplante, ¿vale? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta del inicio, después de haber dicho que el HLA importa y vemos que sí, estos pacientes resulta que el que tenía PRA de 0, que bueno, a lo mejor el nefrólogo siempre es, vamos a trasplantar al que no tiene anticuerpos. Bueno. Vemos que no comparte ningún alelo HLA con nuestro donante, lo que llamaríamos un 0 de 6. El que tenía un PRA mediano era HLA idéntico, comparte la mitad del haplotipo con nuestro donante, pero resulta que vamos más allá, hacemos el estudio y este paciente presenta un DSA frente al donante, con lo cual queda descartado. La pregunta es, este tiene anticuerpos pero no tiene DSA, este no comparte nada, no tiene anticuerpos, bueno, ¿quién gana? ¿Vale? Y esta pregunta os la lanzo a vosotros y aquí termina mi primera charla. Y sigo con la siguiente, ¿no? Bueno, luego si queréis comentamos de esto, ¿no? Porque este es el punto de vista del inmunólogo, pero los nefrólogos, además de la compatibilidad, nos importa mucho el tiempo en diálisis. Entonces, porque nunca has hecho un estudio que compare trasplantarte con poca compatibilidad versus quedarte en lista de espera.
Yo no lo he dicho, pero en la lista esta que he presentado, ahí hay un score que lo que más tiene en cuenta es tiempo en diálisis y compatibilidad HLA, y es lo que prioriza los pacientes arriba, ¿eh? Eso es, que quiere decir que desde los años 90 ya sabemos que trasplantarte con más compatibilidad es mejor para tu injerto, pero nunca se ha comparado con permanecer en lista. Entonces yo creo que, o es mi punto de vista, salvo quitando, pues yo que sé, en Canadá había, por ejemplo, el programa de DR idéntico para trasplantes pediátricos, ¿no? Cosas que tienen sentido, pero un señor de 78 años... Del receptor. No es lo lleva... mismo la compatibilidad en alguien pediátrico o de 40 años que alguien de 70 que estamos trasplantando ahora. ¿Cuál es el impacto de la, de la compatibilidad? Si yo tengo un receptor de 78 años que lleva 3 en lista de espera, que es un grupo 0, le van a quedar otros 2 en lista de espera, o lo trasplanto con lo que me venga o se muere en diálisis, ¿no? Entonces, bueno, es un poco radical, pero es así. Y si queréis la última parte de la teoría, que pasamos un poco más rápido y luego por pasar a los casos clínicos, que yo creo que son más divertidos, y si queréis preguntarnos si nos paramos en lo que os parezca más adecuado. Entonces, ya Fran también nos ha contado cómo ellos hacen la prueba cruzada, ¿no? La primera técnica es la citotoxicidad mediada por complemento. Esta técnica se usa para hacer actualmente, ¿no? la prueba cruzada que todos conocemos en las guardias. Ellos miran al microscopio el porcentaje de células vivas, células muertas y nos dan un positivo o un negativo. Pero es su ojo el que lo mira y nos lo dice. Lo digo porque luego en las guardias pues tiene un 80% de células muertas, pero unas pocas no sé qué, pero otras, y a veces hay que entenderse con ellos, como decía al principio. La otra técnica que tenemos para detectar anticuerpos es, todos más o menos conocéis la técnica, incubamos suero del receptor con linfocitos del donante, les añadimos para identificarlos anti-CD3, CD19 y una fluoresceína, y como digo, los incubamos y los pasamos por el citómetro. Si hay un desplazamiento de la curva, pues diremos que es positivo, y si la curva se queda, pues diremos que es negativo, ¿vale? Cada laboratorio establece su rango de positividad y negatividad. Lo digo por si leéis esto o vuestros inmunólogos os dicen, no, es que el nivel de 300 también depende de el dintel para linfocitos T y linfocitos B. Y en lo que estamos instalados desde hace ya unos años es en el Luminex, ¿no? Que todos, en el famoso Luminex, que todos habéis oído, que básicamente sigue los principios de una citometría de flujo, pero lo que tenemos ahora, en vez de células, ahora lo que tenemos son unas bolas de plástico, que son estas de aquí, a las que se les pegan los anticuerpos, ¿no? Y las hacemos pasar por una especie de filtro modificado que tiene 2 láseres, uno rojo que te identifica cuál es la bit, la A01, la 02, como ahora veremos, y uno verde que lo que te dice es la intensidad de fluorescencia que te está generando esa unión. Como digo, en Luminex tenemos el screening o el cribaje, que son unas poquitas de bolas que tienen puestas en su superficie todos los antígenos, y luego tenemos el single antigen o el antígeno aislado, y entonces aquí ya cada representa una molécula HLA, ¿no? 0101, 0201 para clase 1 y para clase 2. El single antigen nos sirve para hacer 2 cosas, un crossmatch virtual y hacer el cálculo del PRA, ¿vale? Como os digo, vosotros tenéis vuestro single, tenéis el tipaje del donante, el tipaje del receptor, y vais a ver si este donante, en este caso. Y para la otra cosa que os decía que nos sirve el PRA, ¿no? Para hacer una estimación de cuánto de difícil será encontrar un donante para mi receptor que tiene anticuerpos. Esta es la calculadora de Eurotransplant, pero los inmunólogos tienen las suyas locales o así. Pero si queréis, pues os metéis en la página y metéis los anticuerpos unacceptable que tiene tu receptor y te sale, por ejemplo, esta señora que tiene anticuerpos frente a 2, ¿no? Metemos aquí el
la dosis nos dice que la que encontraremos un donante de Eurotransplant, que sabéis que es Centro Europa, será de 5.000, de 10.000 que es donantes generados, dará positivo con 5.000 de ellos, ¿vale? Con lo cual el PRA es del 50%. Y aquí os traigo 3 ejemplos, porque el PRA no depende del número de anticuerpos ni de ahí, sino de lo frecuente o infrecuente que sean anticuerpos, bueno, o los de tu receptor, en tu población de donantes, ¿no? Tengo un señor, como hemos dicho, con el A2, ya sabemos que contra la mitad de nuestros donantes va a dar un crossmatch positivo. Que esta señora tiene un B81 con la misma MFI y este B81 le va a limitar 0 o nada. La señora que tiene unos cuantos más, aquí como yo lo meto en la calculadora de otros anticuerpos muy poco frecuentes, se la puede limitar mucho el acceso al trasplante. Por eso que a veces ves como singles, como horribles, y luego realmente lo metes en la calculadora y no le va a impactar tanto. Entonces, ahora, si queréis pasar, tenéis alguna pregunta o comentamos algo, porque ahora la idea es pasar a casos clínicos. Lo hemos centrado en el pretrasplante. Otro año, si queréis, nos hacemos el año que viene y hablamos del post. Ya me he autoinvitado. Lo digo porque lo centralizan, ¿no? los inmunólogos de las listas de espera. Nosotros en el Hospital del Mar, pues tenemos, como sabéis, la lista única, pero nosotros en nuestro propio laboratorio podemos hablar, pero ahora os sacamos algunos casos. Bueno, yo sí que quiero decir que he traído 3 casos. Uno es acceso a la inmunología. Podemos utilizar la herramienta de los anticuerpos para 3 cosas. Dar acceso a trasplante a pacientes hiperinmunizados. Sí que he traído casos de post, un diagnóstico de un rechazo mediado por anticuerpos. Podemos utilizar también los anticuerpos para monitorizar la terapia de desensibilidad. Pero antes de ello, bueno, pues quería comentaros varios conceptos básicos en cuanto al estudio de anticuerpos. ¿Qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando un paciente está sensibilizado? Pues sería tan sencillo como que este paciente tiene anticuerpos anti-HLA previos al trasplante. ¿Cuáles son las posibles causas de alosensibilización? Ya se han mencionado, mujeres multíparas, transfusiones y haber recibido un trasplante previo. La presencia de estos anticuerpos en el pretrasplante, ¿qué es lo que ocurre? Pues limitan el acceso al trasplante y se asocia con una pérdida de injerto temprana, de modo que en este estudio, bueno, 85 días, ¿vale? Rechazan los pacientes que se trasplantan con DSA versus a más de 1.500 días, ¿vale? Entonces está claro que trasplantarlos con DSA, bueno, pues pone en riesgo la supervivencia de este injerto. ¿Y a qué porque no es lo mismo trasplantarse con anticuerpos que trasplantarse con DSA? ¿A qué nos referimos con DSA? Donor Specific Antibodies, anticuerpos que van dirigidos específicamente contra antígenos HLA que expresa el injerto que tiene el paciente. Este es el algoritmo que he desarrollado en los últimos 2 años en el centro de transfusión para hacer cribado de anticuerpos en los pacientes que se trasplantan en la provincia de Valencia y de Castellón. ¿Vale? Dolo nos ha presentado en su charla que podemos tener, desde mi punto de vista está mal dicho, un autoanticuerpo anti-HLA, eso no existe, pero sí que existe, son pegadas inespecíficas, que es lo que yo llamo anticuerpos naturales recurrentes, anticuerpos que tenemos en nuestro organismo, en el suero, y que de forma inespecífica se están pegando a la bola del single. Y esto me lo habéis preguntado muchas veces cuando yo llegué, oye, hay una discrepancia entre el screening y el single antigen, ¿por qué el screening es negativo y el single antigen es positivo? Pues eso es lo que hay que dilucidar aquí. Mi screening es negativo, por supuesto, el paciente no tiene ningún riesgo de rechazo hiperagudo, pero si es positivo, tengo que ver si existe una concordancia entre los 2 estudios que hemos hecho, el cribado y el single antigen. Puede haber que no exista concordancia y hay una serie de motivos por los cuales densidad de epítopos diferente, la presencia de anticuerpos naturales,
presencia de anticuerpos frente a epítopos desnaturalizados, etcétera, y tenemos en el laboratorio herramientas que nos permiten caracterizar verdaderamente si la positividad que estamos viendo en el single es real y el paciente presenta un anticuerpo que verdaderamente nos interesa. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos son lo que llamamos clínicamente relevantes y son los que van a, digamos, limitar el acceso o, bueno, si fija el complemento, si no fija complemento, etcétera, ¿vale? Este algoritmo, esta frase me encanta, no sé si queréis poner, la pongo para atrás para hacer fotos o lo que sea, o luego la pasáis, creo. Va a estar colgada. Esta frase me encanta, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que dice es que el algoritmo meticuloso de búsqueda de anticuerpos reales anti-HLA lo que va a permitir es describir estos anticuerpos, como decía, bien identificados y clínicamente relevantes que van a permitir a los pacientes que accedan al trasplante. Lo que pasa es que estos algoritmos consumen tiempo, ¿vale? Yo sé que tardo, pero bueno, aquí lo pongo y además son muy caros. Porque también hay que tener en cuenta que es muy caro hacer estudios. Lo calculé el otro día, no lo he traído, pero 6.000 estudios de anticuerpos realicé en el 2023, que se hice pronto, ¿vale? Y muchos más que vendrán después de este. Entonces, os presento el primer caso clínico. Esto es un caso real de un paciente hipersensibilizado, ¿vale? Es un paciente alosensibilizado en lista de espera de trasplante renal con un PRA del 82,1%, ¿vale? Este es su tipaje HLA. Y el escrutinio de anticuerpos es una paciente hipersensibilidad, más del 85%. Bueno, estaba sensibilizada porque presentó un trasplante previo en agosto del 2008 y generó anticuerpos, bueno, frente al injerto, lo pierde y vuelve a lista de espera en el año 2020. Vuelve a lista de espera en el año 2020 con este PRA y durante este tiempo, bueno, pues se le ofertan varias ofertas y en todas ellas prueba cruzada positiva, con lo cual la paciente, bueno, pues se estanca y es una paciente pediátrica, ¿vale? Entonces, cada vez que había un candidato para un riñón infantil, pues los pediatras de la FE, bueno, pues por favor, vamos a cruzar a esta paciente, vamos a cruzar a esta paciente. Al final, ¿qué hicimos? Bueno, pues decidimos hacer el famoso delisting, que ahora está tan de moda. ¿En qué consiste? Consiste en poder estudiar muy bien estos anticuerpos que presenta la paciente y ver si podemos trasplantarla con aquellos que presentan una MFI baja. ¿Por qué presentan una MFI baja? Y ahora lo vamos a ver. Porque podemos ver si estos anticuerpos fijan o no un complemento. Este es el estudio de single antigen que se hace antes de estudiar el complemento, donde vemos que el PRA de la paciente un 93%. Después de haber hecho el estudio de C1Q para ver si el anticuerpo fijaba o no complemento, podemos eliminar algunos de estos anticuerpos, los que ponemos en verde. De modo que el PRA le baja, estos son los que siguen fijando complemento y por tanto vamos a prohibir estas especificidades. El PRA ha bajado ahora de un 93 a un 54%. Aquí, bueno, tenéis la evolución de los anticuerpos. Estos se decidió en consenso con los nefrólogos que íbamos a prohibir todo aquel anticuerpo que superase 7.200 de intensidad media de fluorescencia, que viene siendo un poco la concentración, aunque bueno, eso es discutible. Todas estas especificidades fijaban complemento y por eso se prohibieron y se pudieron permitir aquellas que tenían menos de 2.000 MFI. ¿Por qué? Ninguna de estas fijó complemento y aquí señalo y remarco el B51. La paciente en el año 2023 recibe una oferta de este donante cadáver con un HLA B51, ¿vale? Tenía DSA no fijador de complemento. Este es el último suero que se me ha mandado al laboratorio hace ya casi un año y el B51, aquí está la evolución del B51, ¿vale? Le ha bajado, pero a día de hoy sigue siendo negativo. Con lo cual, bueno, pues la paciente sigue teniendo este riñón con su DSA no fijado de complemento. Y caso 2. Yo quería comentar lo del listing, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda por los centros que hemos participado en el ensayo clínico de la imlifidasa, que creo que todavía no está disponible para ponerla, pero bueno, que sí que hay muchos centros de trasplante, ¿no? Como las compañías del PSET que llevan haciendo trasplantes con DSAs, con MFI bajas y permitiendo algunas cosas incompatibles, pero bueno, ahora se ha puesto de moda. Hemos delistado mucha gente. Habéis delistado a mucha gente, por eso que sois como pioneras. Ahora se ha puesto de moda con esto del ensayo clínico, pero bueno, los centros también van haciendo. Yo os quería traer un caso de una mujer, es Naima. Esta mujer estaba muy sensibilizada por transfusiones y embarazos y su PRA era del 100%, con lo cual estaba incluida en el programa PATI. Como veis, este es su tipaje.
Este es el single de clase 1 y os lo voy a ampliar un poco porque si nos fijamos en el locus A, este es todo el locus A, pues tenía positividad frente a todos los antígenos del locus A, con lo cual, si le prohibíamos, hablamos con el inmunólogo, me dice, es que le tengo que prohibir todos los antígenos. Bueno, pues no le llegará nunca un riñón, pero nunca de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ella? Claro, ella es A202, claro, este es negativo, muy bien, y el A205, qué buena suerte, también es negativo, nos vale para poco, porque el 0201 y el otro alelo del 02, que es el 03, también son positivos. Me pregunté, ¿cuál es la probabilidad? Que no la sabremos porque en PATI no se tipa a nivel alélico mayoritariamente, sí que algunos alelos nos los da, como ha dicho Fran, con la media resolución, pero no tenemos la alta resolución en el momento de hacer la oferta, con lo cual, ¿qué probabilidad había de que me llegara un donante que fuera A0202 o 0205? Pues cogí el mapa de frecuencia de este alelo y si os fijáis aquí, que os lo podía haber ampliado un poquito, en Cataluña pues, y España casi nada, y aquí pues casi tampoco, con lo cual este no iba a ser muy buen plan. Así que no teníamos otra opción, teníamos que asumir el riesgo de trasplantarla HLA incompatible y el donante, porque además necesitaba un donante que fuera A2 homocigoto, si recordáis el tipaje, con lo cual teníamos que trasplantarla con este A2, es decir, íbamos a recibir una oferta y la íbamos a trasplantar con un DSA. Efectivamente, nos costó un poco, pero llegó la oferta del A2 homocigoto y decidimos cruzarla. Nos dio, como toca, positividad para células T en la citometría de flujo, negativo para células B, y la citotoxicidad nos dio negativa. Aquí veis algún histórico que es positivo, pero hacía tiempo, pero nos dio negativa, con lo cual pues nos lanzamos a trasplantarla con este crossmatch virtual positivo y por citometría de flujo también, con una pauta como de desensibilización, como sabéis bien y no os tengo que explicar, de timo, rituximab, reclambios y mantenimiento con tacrómico fenolato. Afortunadamente controlamos súper bien este A2 con los recambios y la inmunosupresión. Nos ha hecho 1001 complicaciones en el primer año infecciosas, supongo que es como tocaba, pero ahora lleva 6 meses muy tranquilita y a ver si seguimos así. Bueno, yo os voy a presentar un caso que me ha llamado mucho la atención porque es de esta semana. Es un diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos en un paciente que, bueno, pues en el año 2009 ya recibió un trasplante de pulmón. Aquí veis cuál es el tipaje HLA del injerto de pulmón, ¿vale? Entra en lista de espera, tiene varias entradas en lista de espera para trasplante renal cadáver. Entra en un periodo de contraindicación temporal por un tumor renal bilateral y en el 29, bueno, se activa por última vez su reinclusión en lista en noviembre del 22, no, perdón, noviembre del 23, y el 29, no, noviembre del 22, el caso es que se trasplanta ahora, en Navidades, ¿vale? El 29 de diciembre recibe la oferta de trasplante renal y este es el tipaje del injerto que lleva ahora mismo este paciente. Con un estudio de anticuerpos positivo, el paciente se trasplantó con un PRA del 56%, pero no presentaba DSAs por prueba cruzada virtual y la prueba cruzada, el crossmatch, fue negativo. La situación actual es que se sospecha un rechazo mediado por anticuerpos, además tiene una nefropatía BK concominante, ¿vale?, que está diagnosticada por biopsia, y en el estudio de anticuerpos, bueno, pues ya de primeras vemos que el PRA le ha aumentado. ¿Eso qué significa? Pues que ha generado anticuerpos frente a antígenos nuevos que no tenían el pretrasplante y ahora la calculadora nos está dando mayor porcentaje de PRA, pero bueno, nos damos cuenta que generan anticuerpos de donante específicos frente a antígenos que normalmente no considerábamos antes en las guardias, ¿no? Hemos dicho que clásicamente era el ABDR, pero bueno, el HLA-C y el HLA-DP sensibilizan y además vais a ver el DP, yo nunca había visto esta reacción,
Aquí veis la monitorización de los anticuerpos anti-HLA-C, como en el pretrasplante eran negativos, y a partir del trasplante pues positivizan, pero bueno, tiene una positividad relativamente baja, ¿no? Nosotros ponemos el de Intel en 1500, veis que aquí están en 2300, yo aseguro que estos ni fijan complemento y en una prueba cruzada saldría negativa. Sin embargo, cuando veo los DPs, estamos hablando de MFIs que en torno a los 20.000, ¿vale? De nuevo, un pico pues muy alto, y este es también el mismo perfil de positividad que presentaban los HLA-Cs. Entonces, bueno, pues aquí veis el estudio de anticuerpos y qué podemos hacer todos juntos para poder rescatar a estos pacientes. Pues el caso clínico 3, que sería una terapia desensibilizante y mandar sueros al laboratorio para poder monitorizar ese PRA y ese MFI y ver qué anticuerpos han respondido a la terapia y cuáles siguen siendo refractarios, ¿vale? Este es otro caso, no es el mismo paciente, porque este paciente no ha recibido ninguna terapia desensibilizadora que yo sepa hasta ahora y no se me ha mandado nada. Pero bueno, es un caso también de otro paciente, este es un paciente pediátrico que recibe un pulmón ABO incompatible, ¿vale? Este es el tipaje HLA del paciente y este es el del injerto, con un grado de compatibilidad, pues como no podía ser de otra manera en pulmón, pues 0 de 6. Se trasplanta con un PRA de 0, o sea, el paciente no tenía ningún anticuerpo en el momento del trasplante, y 1 año y medio después de haber recibido el injerto, pues nos envían un suero en septiembre del 23 con una sospecha de rechazo y bueno, pues tenía un PRA del 87. Si nos fijamos en la diapositiva, vemos en rojo aquellos anticuerpos que ha generado frente al injerto que tiene el paciente. Además, él estudió el ADN circulante y bueno, pasó de 0,5 es elevado, a partir de 1 se considera daño en el injerto, pues tiene un ADN de 5,4, aparte de estos 3 anticuerpos, como digo, específicos frente a los DQs y a la A1 del injerto, del pulmón. Ese es el estudio de MFIs, de single antigen, vemos bueno, el PRA del 87, unas MFIs enormes, ¿vale? Los 3, sobre todo el DQ5, ¿vale? y el A1, sabemos que los DQs de novo post-trasplante bueno, pues, generan unas respuestas muy altas, y este fue un poco el esquema que siguieron en la FE de terapia desensibilizante. Nos mandaron el primer control post-tratamiento, ¿vale? Un mes después del diagnóstico de rechazo. Seguía presentando estos 2 anticuerpos, pero bueno, había respondido el paciente, se le había bajado, habían desaparecido algunas especificidades. Se nos manda, sin haber ningún ciclo entre medias, un segundo suero unos días después, y tiene un repunte del PRA porque les vuelve a aparecer el DQ6. Se decide a raíz de este estudio de anticuerpos volver a darle un nuevo ciclo de sensibilización y pues un mes después del primer ciclo y 2 meses después del diagnóstico, el paciente como que se estanca en un 70 y pico. Como veis, es muy difícil retirar los anticuerpos DSA con esta terapia. Sabemos que bueno, es la única que hay hasta ahora, pero es poco efectiva desde mi punto de vista, porque cuesta mucho eliminar estos anticuerpos, sobre todo los de DQ. Tenía otro caso de esta semana, que no lo puedo traer por falta de tiempo, donde se ha podido eliminar en los anti-A1, los anti-A, perdón, pero el DQ ahí seguía, y además a las mismas MFIs que desde el suelo del diagnóstico. Aquí tenéis la evolución del PRA de este paciente, que se consiguió disminuir un poquito, pero básicamente no bajó en todo este momento, y entonces el paciente no se le pudo rescatar, por desgracia, con las terapias desensibilizantes, y al final pues, falleció por complicaciones infecciosas. Con todo esto, ya si queréis, acabamos con esto rápido y luego comentamos. Yo creo que hemos resaltado la importancia de la estratificación, ¿no?, del riesgo inmunológico, que al final es lo que nos importa, saber qué estamos trasplantando y con qué riesgos, para decidir si yo voy a asumir o no esos riesgos. Yo creo que esto es lo relevante. Como os traía el caso de Naima, precisamente por eso, ¿no? Sabíamos que ese era el riesgo que íbamos a asumir, lo sabíamos de antemano, y el equipo decide asumirlo y haces tu estrategia, ¿no? Yo creo que lo que no nos ha salido bien, nos podía haber salido mal, pero nos ha salido bien. Tenemos otros casos de DP que el año que viene os lo traigo, que nos ha salido mal. Entonces, bueno, yo creo que, como decía, asumir este riesgo y decidir lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, de esta idea nace un poco una consulta virtual que tenemos de valoración del riesgo inmunológico, y lo que hago es valorar todos los pacientes que se incluyen en la lista de espera
Y lo hago de la siguiente manera. La historia inmunológica, yo creo que todo lo que hacemos, pues una historia clínica, pues hacemos una historia inmunológica. Reviso todos los estudios que se han realizado. Nosotros lo que tenemos acceso es a una web donde ahí cuelgan los inmunólogos todos los estudios que se hacen, cuelgan el resultado, no hay interpretación ni nada. Y entonces reviso, como digo, esos estudios, decido qué antígenos le voy a prohibir cuando haya una oferta de trasplante. Si hay como decía Fran, algún antígeno que no creemos que sea relevante, ajustamos el PRA. Decido si es candidato, como os decía antes, a un crossmatch físico. Le pongo una etiqueta de riesgo inmunológico, muy atrevido también por mi parte, porque intento ser bastante categórica. Bueno, y luego las cosas cambian y evolucionan, ¿no? Y luego pues lo pongo en la historia del paciente, ¿no? Mira, pues aquí os he traído un par de ejemplos, no son ejemplos son más o menos sencillos, ¿eh? Entonces lo que digo es que esta mujer pues reviso, ha tenido varias transfusiones, embarazos, veo que tiene un único estudio de single antigen para acceder a la lista de espera y el PRA de este single es un 40%, le decido prohibir el C17, un DQ2 y un DRB3, no es candidata a crossmatch virtual y le doy un riesgo inmunológico estándar seguramente porque estos anticuerpos tienen una MFI baja. De todos modos, les pido que por favor me envíen una muestra y así voy como monitorizándola. Otro ejemplo, pues lo mismo, varón, ya he aprendido a poner sin aparentes eventos sensibilizantes. Antes ponía sin eventos sensibilizantes, pero luego te llevas muchas sorpresas, así que es mejor sin aparente. Veo que tiene un estudio de single antigen que le dan un PRA del 28%, pero no me acabo de creer mucho esta bit, o sea, porque de todo el DQ6 solo tiene esta bit positiva, así que de momento decido no prohibirle nada hasta que vea un poco otro estudio. De momento no lo dejo como candidato a crossmatch virtual, es un riesgo estándar, esto es seguro, y le pido un single para repetirlo en 6 meses. Hay otros casos que son un poco más difíciles, ¿no? Aquí digo, bueno, que este es más de difícil interpretación porque, como os decía antes, veo que tiene bits propias que están altas, o sea, hay como un ruido de fondo. Bueno, aquí no lo tenía tipado para DQ, entonces lo mando a tipar para DQ y efectivamente confirmo que estas bolas de DQ3 son propias, así que le ajusto el PRA y al final lo dejo sin antígenos prohibidos de un PRA del 67% al 0%. Os recomiendo, si queréis, esta guía que salió el año pasado, bueno, hace ya, desde 22, es una guía europea creo que Martin Nassem, Oriol Bestar y los popes de esto, donde nos clasifican, ¿no? el riesgo humoral, ¿no? y las categorías. Nosotros hemos hecho una cosa un poco más casera cuando hicimos lo de las guías de donante vivo, pero también mona. Y aquí, pues, donde tratamos de integrar las técnicas que tenemos para hacer crossmatch con la historia inmunológica y el mismatch molecular, que también podríamos hablar en algún momento, de tal forma que tenemos una respuesta de memoria y una respuesta primaria, y en base a eso podemos aproximar el riesgo inmunológico. Así que yo creo que para concluir, ¿no? hemos hecho este taller, ¿no? centrado en el HLA y en los anticuerpos HLA. Necesitamos trabajar con los inmunólogos porque ellos hacen los test, los interpretan y nosotros tenemos que poder comunicarnos con ellos. Nosotros tenemos el conocimiento más clínico y aplicamos al final los resultados que ellos nos dicen. Y de este trabajo conjunto, pues bueno, nuestros pacientes se benefician y podemos aconsejarle de la mejor manera posible. Así que muchas gracias.